Muchas gracias Explora por invitarme. Y lo que vamos a hacer en la próxima hora es ir en un viaje al pasado. Y les quiero mostrar cómo pienso yo que era el bosque tropical de Colombia hace unos 60 millones de años. Por qué es como es y qué relación tiene con lo que está pasando hoy en día. Esta es una reconstrucción de cómo nos imaginamos que era Colombia hace 60 millones de años. Una tierra de gigantes. Como ven aquí tenemos esta serpiente gigantesca que medía unos 13 metros. Habían cocodrilos grandísimos de 6, 7, 8 metros, tortugas de 2 metros de diámetro. Hace poquito encontramos un pez pulmonado, es un pez que puede respirar oxígeno de unos 2,5 metros de largo. Y hoy en día usted los encuentra en el Amazonas, pero son muy pequeñitos. Y un bosque exuberante, con muchas plantas que están muy relacionadas a lo que tenemos hoy en día. Pero si yo les digo que este bosque tenía 60 millones de años, a veces es un poquito complicado entender esto del tiempo geológico. Entonces, lo que hicimos fue poner esto en contexto de un viaje en metro en Medellín, para que ustedes se lleven una idea de qué significan 60 millones de años. Entonces, imagínense que usted paga el pasaje del metro, vale 1.500 pesos aquí en Niquía. Y pensemos que Niquía es cuando el planeta empieza, hace 4.500 millones de años. En la estación de Acevedo, usted vería el origen de la vida, cuando aparece la vida sobre el planeta. En la estación del Caribe, usted vería aparecer fotosíntesis, que estas bacterias que empiezan a tomar la luz del sol para producir carbón y expeler oxígeno. Solo hasta la estación de Ayurá, hace 434 millones de años, usted vería que hay cosas viviendo en la Tierra. Solamente en los últimos 300 metros, o sea, antes de llegar a la última estación de Itagüí, faltando 300 metros, usted vería que los dinosaurios aparecieron y se extinguen. Y la aparición del hombre serían los últimos 75 centímetros, hace 150.000 años más o menos. Como pueden darse cuenta, el tiempo que el humano lleva en el planeta es extremadamente ínfimo. O sea, lo que sabemos es solo una pequeña porción de esa gran historia, larga historia de la Tierra. Y yo les voy a hablar de los últimos más o menos 120 millones de años. Es decir, como entre la última estación del metro y la estación de Itagüí. Y vamos a empezar con esta idea que muchos biólogos tienen hoy en día, y es que las plantas del trópico viven muy cerca de su temperatura óptima. Es decir, que si usted aumenta 1 grado Celsius, muchas cosas malas le van a pasar a las plantas. Y es fácil de observar por qué los biólogos hoy piensan eso. Este es un gráfico de la temperatura en este eje, en el eje X, contra la precipitación, cuánto llueve en el eje Y. Y cada uno de estos puntos representa un bosque en cualquier lugar del trópico. Los puntos rojos representan bosques húmedos tropicales. Los azules son bosques secos. Los verdes desiertos y los puntos negros sabanas. Como ven aquí, la mayoría de bosques tropicales viven a menos de 28 grados Celsius. No hay ningún bosque tropical que viva a más de 28 grados Celsius. Hay una gran diferencia en precipitación. Usted tiene un bosque húmedo cuando empieza a llover mucho, más de 2 metros de lluvia al año. Empieza usted a ver bosques tropicales. Por lo tanto, usted piensa que sería fácil de imaginar que si yo subo 1 grado Celsius la temperatura, pues como estos bosques no están a temperaturas muy altas, pues se van a morir. Pero si usted mira el área de los continentes tropicales, la temperatura de los continentes hoy en día, y lo grafica aquí, en el eje X está la temperatura media anual, y en el eje Y está el área de un continente. Y la curva roja representa el área de todas las zonas tropicales del mundo, el área de los continentes. Como ven aquí, la mayoría del trópico hoy en día está por debajo de 28 grados Celsius. Es decir, hay muy poquitos sitios en el mundo hoy en día, en el trópico, que tengan más de 28 grados Celsius. La temperatura en promedio del Amazonas, por ejemplo, en Leticia, es como 25.5 grados Celsius. En La Guajira, por ejemplo, en el Cerrejón hoy en día es como 28.5 grados Celsius. Hay muy poquitos tierra en el planeta hoy en día, en el trópico, que tenga una temperatura superior
a 28, 29 grados Celsius. Así que muchos han propuesto que los vertebrados y las plantas van a sufrir bastante. En este artículo, por ejemplo, que fue publicado el año pasado en una revista muy prestigiosa que se llama Science, un investigador dijo que los vertebrados eran muy vulnerables a cambios climáticos porque están muy cerca del extremo de temperatura que ellos pueden resistir. Y lo mismo con las plantas. Hay varios, como Matt Huber, que propuso el año pasado que la vegetación del trópico tuvo que haberse extinto, algo malo tuvo que haber pasado cuando las temperaturas del pasado fueron más calientes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, este es un mapa de la diversidad del planeta de plantas. Y en colores rojos tenemos los sitios más diversos. Y como ustedes ven aquí, hay un gradiente de diversidad desde las zonas temperadas, desde Estados Unidos y Canadá hasta el trópico. Y Colombia tiene unas diversidades más altas que hay en el planeta. Y queríamos saber qué le va a pasar a esta diversidad cuando la temperatura aumente, como está aumentando y como ha aumentado en los últimos 100 años. Ahora, hay diferentes técnicas que los paleontólogos y los geólogos usan para estimar cuál es la temperatura del planeta hace millones de años. Y una de ellas es usar isótopos de foraminíferos, que son unos animalitos muy pequeños que viven en el fondo de los océanos marinos. Y usando unos elementos químicos que están dentro de estos foraminíferos, uno puede estimar cuál es la temperatura del fondo del océano. Y la temperatura aquí se representa por esa curva azul, que va en el eje Y, tenemos el tiempo geológico, empezando en 0, al borde superior de la gráfica, hasta 120 millones de años al fondo. Y la curva azul, los puntos azules, representan la temperatura del fondo del océano. Como ven, hace más o menos 100 millones de años, la temperatura del fondo del océano en promedio era 22 grados Celsius más alta de lo que tenemos hoy. Y este fue el periodo entre 65 y 120 que se llama Cretácico. Y hace unos 50 millones de años, la temperatura era 10 grados Celsius más alta de lo que tenemos hoy en día en cualquier sitio, la temperatura promedio del planeta. Y recuerden que las predicciones que están haciendo para el calentamiento global de los próximos 100 años hablan de 1 grado, 1.5 grados Celsius. Aquí hace 150 millones de años la temperatura era 10 grados más caliente que lo que hay en promedio en todo el planeta. Pero por muchos años ha surgido una duda. Bueno, usted pudiera hacer que la temperatura promedio del planeta sube durante los calentamientos globales que la Tierra ha tenido, pero puede que el trópico no le pase nada, que hay una especie de buffer que haga que la temperatura del trópico nunca cambie, que lo que cambia son las temperaturas de los polos, que el polo se calienta mucho y se enfría mucho, pero que el trópico nunca le pasa nada. Así que hemos estado usando muchas técnicas para estimar cuál ha sido la temperatura del trópico durante estos calentamientos globales en el pasado. Y les voy a hablar de 2 de estas técnicas. La primera es la longitud del cuerpo de una serpiente. Esta es la serpiente que publicamos este año, y se llama Titanoboa cerrejonensis, y mide más o menos unos 13 metros de largo. Para comparación, esta vértebra pequeñita, aquí en el número A, solo que este pointer no es que apunte mucho, esta chiquitica ahí, esa representa es de una boa moderna, pero ya no está viva porque está solo la vértebra, más o menos de unos 5 metros de largo, entre 5 y 6 metros de largo. Como pueden ver, la Titanoboa era muchísimo más grande. Y no solo encontramos una sola culebra, sino 28 culebras diferentes, aproximadamente unas 250 vértebras de muchos individuos diferentes. Lo que nos muestra era que esta Titanoboa era muy común, era uno de los elementos más comunes del bosque tropical hace 60 millones de años. Y estimamos que su medida son 13 metros. Ahora, si usted coge hoy en día y en el eje Y, en el eje X, pone qué tan largo es una culebra en promedio de una especie, y en el eje, eso es en el eje X, qué tan larga es una culebra hoy en día, y en el eje Y ponen la temperatura a la cual esta culebra vive,
vemos que hoy en día hay una correlación, hay una buena relación. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque las culebras no pueden regular su temperatura interna, a diferencia de nosotros los mamíferos. Nosotros siempre tenemos la misma temperatura, si haga calor y frío. Pero las culebras no pueden hacerlo, ellos dependen de la temperatura externa. Como muestra esta relación, para que usted tenga una culebra grande, la temperatura tiene que ser muy alta. De lo contrario, la culebra no puede vivir y se muere. Y basado en la extensión de esta culebra, en estos 13 metros que estimamos midió Titanoboa, la temperatura media, la temperatura del Cerrejón hace 60 millones de años, fue de 32 grados Celsius. Y eso es 5 grados por encima de lo que es La Guajira hoy. 5 grados Celsius. También hay otras técnicas, como les contaba, de estos isótopos y otras técnicas usando bacterias. Y todas muestran lo mismo, que la temperatura durante los calentamientos globales del trópico fue 4 o 5 grados más caliente de lo que tenemos hoy. Y les recuerdo una vez más que las predicciones del calentamiento global de este siglo están prediciendo 1 grado Celsius de aumento de temperatura. Aquí tenemos entre 5 y 6 grados más caliente. Así que cuando volvemos a la curva vemos que este aumento de 10 grados Celsius también aplica al trópico. O sea que ese promedio global es en respuesta a un aumento en la temperatura de los polos y también a un aumento en la temperatura de los trópicos. Ahora, si nosotros vamos a un bosque tropical hoy en día, en cualquier lado, en el Chocó, por ejemplo, o en la Macarena, vemos que el 95% en promedio de las plantas que viven ahí son angiospermas, es decir, plantas con flores. Y nosotros realmente, los humanos, dependemos de plantas con flores porque prácticamente todo lo que comemos provienen de plantas con flores. Cuando usted se come un tomate o una lechuga, brócoli, bueno, yo no como brócoli, pero mi esposa siempre quiere que coma esa. Si usted come, o si usted es carnívoro, pues las vacas se alimentan de pasto que también son angiospermas. Pero si usted se regresa en el tiempo, hace 120 millones de años a Colombia, se va a dar cuenta que no hay ninguna planta con flor, no hay ningún angiosperma. O sea que la historia del trópico en los últimos 120 millones de años muestra realmente cómo las angiospermas aparecen y llegan a ser las plantas dominantes del trópico hoy en día. Y esta planta es la angiosperma más antigua, la planta con flor más antigua que conocemos. Viene de la China y fue descubierta hace unos 2 años y marca el comienzo de la historia evolutiva de las plantas con flores. Así lucía el mundo hace 120 millones de años. Como ven, Sudamérica estaba pegada con África, había un mar continuo a lo largo del trópico, llamada la Tetis, y así lucían las plantas del trópico hace 120 millones de años, antes de las angiospermas. Había muchos helechos, muchas gimnospermas de cosas que están extintas hoy en día, que ya no viven. Y en Colombia, estas rocas de esa edad, usted las encuentra en el cañón del Chicamocha. Son rocas de más o menos 130 millones de años, que tienen un registro fósil increíble, que apenas estamos empezando a conocer. El año pasado fuimos a buscar dinosaurios, porque este sitio tiene las rocas, el tipo de rocas en las cuales usted encuentra dinosaurios y hay montones de dinosaurios por todos lados. Este es el primer hueso de dinosaurio probablemente que se ha visto en Colombia. Y esta es la primera pisada, a ver si ustedes averiguan dónde está la pisada. Así, está en el centro de la foto. ¿Ya ven? No solo hay dinosaurios, sino si usted va al área de Villa de Leyva, está lleno de animales, de reptiles marinos, como este plesiosaurio. Fue encontrado por los hermanos Padilla hace unos años. Y hay decenas de estos animales todavía en todas las regiones entre Villa de Leyva y Zapatoca. Este es un caimán, un cocodrilo marino llamado Pelagosaurus que encontramos a las afueras de Zapatoca como en octubre. Y mide unos 4 a 5 metros de largo, era marino, un cocodrilo marino. Y toda esa línea ya está extinta. También usted encuentra cosas como estos cangrejos y langostas. Estos vienen de las cercanías de Pesca en Boyacá, cangrejos que tienen 85 millones de años. Y como ven, la preservación es increíble.
Y también usted encuentra registros de plantas, como esta flora de San Félix, que queda al sur de Aguadas, en Caldas, que está siendo estudiada por 2 estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional en Bogotá. Y esta flora que hemos llamado San Félix no tiene ni una sola angiosperma. Ahora, cuando pasamos a 65 o 60 millones de años, la época de Titanova, lo que vemos es que el bosque ya estaba compuesto prácticamente por angiospermas. Es decir, que en los últimos, entre 120 millones de años y 60, ocurre la transformación de plantas más grande que ha existido en el planeta. Pasamos de tener ni una sola planta con flor a tener 90% en los trópicos. Y todo pasó durante un periodo en el cual la Tierra era extremadamente caliente. En promedio, en su punto más extremo, 22 grados Celsius más caliente que lo que tenemos hoy en día. Llegamos a finales del Cretácico, es decir, a 65 millones de años, y cae este meteorito en la península de Yucatán, y todos los dinosaurios se extinguieron. Nosotros hemos estado estudiando este cambio, intervalo en los últimos años, mirando rocas que están antes de la caída del meteorito y rocas que están después de la caída del meteorito. Y para encontrar rocas antes, vamos a minas de carbón en Boyacá. Entonces este es Mauricio Gutiérrez, que está haciendo una maestría en Chile ahora con estas rocas, y él se metía en estas minas como unos 100 metros en profundidad, y usted ve aquí en el techo de la mina, estaba lleno estas son palmas, llenas de palmas, de 70 millones de años, durante la época de los dinosaurios. Y también estudiamos corazones de roca, que son núcleos de perforación hechos por la industria del petróleo, que son muy profundos. Por ejemplo, este corazón, que es un pedazo de roca, fue sacado a 17,000 pies en el fondo de la Tierra, es decir, unos 5 kilómetros sacaron este pedazo de roca. Y nosotros analizamos estos pedazos de roca buscando polen que nos dicen cómo son las plantas, y encontramos que en este intervalo, cuando se caen los dinosaurios, un 75% de todas las plantas del trópico en Colombia, de todas las plantas de Colombia se extinguieron. Hay una extinción masiva que cambió para siempre la estructura de los bosques tropicales. Y después de eso tenemos este bosque del Cerrejón, el bosque húmedo tropical más antiguo que se conozca en el mundo. Como les mostré al principio, esta es la idea que nosotros tenemos de cómo era el Cerrejón. Y vamos a empezar ahora en los últimos 60 millones a movernos en el tiempo. Este sitio del Paleoceno, como vimos antes, tenía más o menos entre 32 a 33 grados Celsius. Unos 5 grados más caliente que lo que tenemos hoy en día. Y para eso hemos estado trabajando en estas minas del Cerrejón, gracias al apoyo de la mina. Y esta es la mina más grande que se conoce, más grande a cielo abierto de carbón en el mundo. Para darles solo una idea de qué tan grande es, cada año se remueve más material del que se usó para construir el Canal de Panamá. La mayoría de este carbón sale para Europa porque tiene una capacidad calorífica muy buena y tiene muy poquito azufre, así que es muy bueno en metalúrgicas y porque tiene mucha energía. Solo para darles una idea del tamaño, aunque realmente la única forma de darse cuenta del tamaño de estas minas es estando allá. Esta es una foto de uno de estos socavones, de esos pits, y un punto por acá, allá arriba, que se ve un punto como amarillito, allá en el tope, es uno de estos camiones, para que se den ustedes la cuenta del tamaño de estos pits. Y usted no se da cuenta de esos tamaños de estos camiones hasta que lo tiene enfrente. Impresionante. Este es un video de cómo luce una de estas minas, uno de estos socavones, y de estos hay como unos 10 o 11 en el Cerrejón. Así que esto nos ofrece una capacidad increíble de ver muchísimas rocas, que de otra forma sería muy, muy difícil en zonas en Colombia porque hay mucho bosque. Y así es como se ven los fósiles. Este es Fabián Herrera, está haciendo doctorado en la Universidad de la Florida, y así se encuentran los fósiles en el campo. Esta es la mandíbula de un cocodrilo gavial. Hoy en día solo viven en Asia, pero en esa época eran muy comunes en el Cerrejón. No solo
cocodrilos y muchos otros tipos de fósiles. Entonces, la forma en que uno opera en el campo es que usted camina horas y horas buscando fósiles por todos lados, y cuando encuentra uno, por ejemplo, este es el caparazón de una tortuga, empieza a excavarlo por los lados, y luego le hace una chaqueta de yeso, como si usted estuviera fracturado. Porque la idea es que cuando uno remueve la tortuga, no quiere que se rompa. Entonces usted le hace esta chaqueta de yeso alrededor del fósil, y luego la puede mover. Y también a veces hace mucho calor. Esta foto la puse porque un periodista fue a Cerrejón y estaba tomando fotos, y Javier Luque decidió quitarse la camisa. De pronto pensó que esta empresa de calzoncillos nos iba a patrocinar la investigación, pero no ha funcionado muy bien. Y estas muchas de las estudiantes que han trabajado en esta mina a lo largo de los años, como Carolina Gómez de la Universidad de Antioquia, la primera a mano izquierda abajo. Y casi todos son colombianos. No solo hemos encontrado vertebrados, sino gran cantidad de plantas. Todas estas son plantas fósiles del Cerrejón. La preservación es exquisita, y lo que nos muestra, como les decía antes, el primer bosque tropical, el bosque tropical más antiguo que ha existido. Plantas como menispermáceas, que son las típicas lianas en el bosque hoy en día. La de la izquierda es una menispermácea moderna, la de la derecha es una menispermácea fósil. Leguminosas, las plantas de la familia del frijol. Moráceas, aráceas como los anturios. Y ustedes miran las venas, o sea, estas venas chiquitas de las hojas se preservan muy bien. Palmas. Esta culebra Titanova, nuevamente 13 metros de largo, y hemos encontrado 28 de estas. Probablemente se alimentaba de la gran cantidad de cocodrilos que habían en el Cerrejón. Y esta es una reconstrucción de segmentos de las vértebras que hemos encontrado de la titanoboa en el Cerrejón. Y la de abajo es una boa moderna, para que ustedes tengan una idea de escala. Una boa de 5 metros. Tortugas gigantescas como esta, que tiene 1.8 metros de largo. Y estas son tortugas terrestres que viven en aguas dulces. Hoy en día los parientes de estas tortugas son las tortugas charapas, que viven en el Orinoco, pero las charapas hoy en día no tienen más de este tamaño. Y en el Cerrejón, hace 60 millones de años, tenían casi 2 metros. Y de estas hemos encontrado unas 80 tortugas, y calculamos que en un sitio donde son muy abundantes deben haber unas 700 a 800 tortugas hoy en día en uno de estos planos en la mina del Cerrejón. Generalmente el estudio de cada una de estas tortugas o cada uno de estos fósiles toma meses. Después de que uno hace la chaqueta, lleva la chaqueta al laboratorio y empieza a limpiarla con muchos tipos de herramientas, especialmente con estas herramientas que usan los dentistas para ir limpiando de sedimento, limpiando y exponiendo solo el fósil. Por ejemplo, esta tortuga que estudió en cadena, le tomó como unos 8 meses en limpiarla, un solo espécimen. 8 meses todos los días trabajando para remover toda la roca y dejar lo que es el fósil y poderlo estudiar. Esta de la izquierda es un cráneo de esta tortuga gigantesca del Cerrejón. Probablemente el Titanova también se alimentaba de tortugas pequeñas de esta Caninemis. También dinosaurios, como este, que es de la familia de los gaviales, pero el hocico era muy pequeñito. Mamíferos, muchos mamíferos que hemos encontrado no en el Cerrejón, pero por los lados de Bogotá. Pero en esta época todos los mamíferos eran muy chiquiticos, no eran muy abundantes, y la mayoría de mamíferos eran del tamaño de ratones, eran como así. O sea que durante este bosque tropical lo único que le falta comparado a hoy son los mamíferos, casi no había mamíferos. Ahora, cuando comparamos las plantas que hay en el Cerrejón hoy en día, aquí están indicadas por estos polígonos rojos, con las plantas que viven hoy en el trópico a nivel de familia, vemos que la similitud es muy alta. O sea, el Cerrejón, en términos de la composición de las plantas a nivel de familia, es muy parecida a los bosques tropicales modernos. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Como ven ustedes, el Cerrejón hace 60 millones de años vivía en un clima que no existe hoy en el planeta. Vivía a 32 grados Celsius,
y aún así tenía un bosque tropical que es muy parecido al de hoy. La única otra diferencia grande entre el Cerrejón y hoy es que el Cerrejón hoy es un desierto. Hay muy poquitos árboles grandes porque casi no llueve, mientras que en el Cerrejón llovía como 2 a 3 metros al año. En el Cerrejón hace 60 millones de años había muchas especies de árboles y hoy en día casi no hay porque es muy seco. Así luce el Cerrejón hoy, así lucía el Cerrejón hace 60 millones de años. Pero este está a 32 grados Celsius y este está a 28 grados Celsius. La diferencia es que aquí llovía 2 metros de lluvia al año y aquí llueve menos de 1 metro de lluvia al año. Ahora, este Cerrejón ocurrió hace 60 millones de años. Después del Cerrejón vive un calentamiento global muy largo, donde la temperatura subió aún más, 5 grados más. O sea, del Cerrejón, que era 32, subió otros 5 a 37 grados Celsius. Y fue un calentamiento muy largo que pasó entre 45 y 55 millones de años. Así que fuimos desde el Paleoceno al Eoceno, 5 grados Celsius. Vamos a ver qué le pasaron a las plantas. Aquí en rojo tenemos la curva de temperatura global. Y en negro a la izquierda tenemos una curva que representa la diversidad de plantas en el trópico, en Colombia y Venezuela principalmente. Y como ven hay una correlación buena entre la curva de calentamiento y la curva de diversidad. A mayor temperatura, la diversidad de las plantas del bosque tropical aumenta. Y a menor temperatura, cuando la curva roja se mueve hacia la izquierda, es decir, que la temperatura está bajando, ustedes ven como la diversidad de plantas en el trópico también baja. Hay una correlación muy buena. Aumento en la temperatura, aumento de diversidad, descenso en la temperatura, descenso en la diversidad del bosque tropical. Pero ¿qué tal que el problema no sea de pronto estos calentamientos globales tan largos, de 10 millones de años, las plantas tienen tiempo de adaptarse? Bueno, hace 55.5 millones de años hubo un calentamiento global muy extremo. Pasó solo en 100.000 años. La temperatura subió 5 grados Celsius. Y aunque fue muy rápido, es aún 10 veces más lento que el calentamiento que está pasando hoy en día. Vamos a ver cómo respondió la biota del trópico. Así que fuimos de 32 grados a 36 grados, pero en un tiempo muy cortico, solo 10.000 a 100.000 años. Este es un modelo climático de qué le pasaría al planeta cuando usted aumenta la temperatura 5 grados para esa época del tiempo, hace 55 millones de años. Y como ven, estos modelos muestran que Suramérica, aquí en color, los colores claros representan muchísima temperatura, muestran cómo Suramérica tendría una temperatura muy, muy alta, entre 40 y 45 grados Celsius. Fuimos a un sitio en Venezuela, muy cerca de la serranía de Parijá, donde esta época del tiempo, 55 millones de años, estaba expuesta a lo largo de una quebrada. Y ahí cogemos muestras de roca y miramos su contenido de plantas. Y este es el resultado. Como ven, en la curva del medio es la curva de diversidad y este intervalo entre A y B, esa banda roja, representa el intervalo de ese calentamiento global. Como ven, hay una buena correlación entre el aumento en la temperatura y el aumento en la diversidad. Inclusive, en este aumento extremadamente rápido de la temperatura de 5 grados Celsius, las plantas del trópico respondieron aumentando su número de especies. Es algo que fue totalmente inesperado para nosotros. Ahora, en los últimos 11 millones de años, después de una larga historia de la Tierra de estar bien caliente, la Tierra ha entrado en un largo ciclo de enfriamiento global. Y 3 cosas le han pasado al trópico, especialmente a Colombia y a Panamá, que han cambiado para siempre las plantas que viven acá y toda la fisionomía. Y estas son la colisión de Panamá con Suramérica, el levantamiento de los Andes y cuando aparece el río Amazonas. Y muy poquitas plantas realmente han aparecido en los últimos, a nivel de familia, han aparecido durante estos enfriamientos de la Tierra. Las últimas que aparecieron son las asteráceas, pero no hay mucha diversidad asociada con eso. Entonces, el primer cambio que ocurrió fue cuando esta placa del Caribe, donde está Panamá, empezó a migrar y finalmente colisionó con Suramérica
hace 3 millones de años, haciendo que el Caribe empezara como lo conocemos hoy. Antes no había mar Caribe, pero pasó hace muy poquito tiempo. Y esta colisión de Sudamérica produjo el más grande intercambio de mamíferos que ha existido en la historia del planeta. Muchos de los mamíferos que vivían en Norteamérica migraron a Sudamérica, como el jaguar, por ejemplo. Antes de la colisión de Panamá con Sudamérica, no teníamos jaguar en ningún lado de Sudamérica. Solo hasta que Panamá colisionó, el jaguar pasó a Sudamérica y llegó a ser, como es hoy, el tope de la cadena trófica. Muy poquitos animales realmente pasaron de Sudamérica a Norteamérica. Casi todo fue una invasión, digámoslo así, gringa, pero diferente a la de hoy. Una invasión gringa hace 3 millones de años, muy fuerte. Pero con plantas fue lo opuesto. Muchas de las plantas del trópico, de tierras bajas, se movieron a Centroamérica. Las de Norteamérica que se movieron aquí, se movieron fue a los Andes, a los topes de los Andes, que eran más fríos. Probablemente parte de la consecuencia de este choque de Panamá con Sudamérica hace que los Andes de Colombia se levanten a las alturas que conocemos hoy en día, de 3.000, 4.000 metros. Y esto ocasionó que el río Amazonas naciera, porque antes la mayoría de los ríos de Sudamérica se movían, como ven aquí en el gráfico de la izquierda, se movían hacia el norte, hacia el Caribe, el Golfo de Maracaibo. Pero cuando los Andes se levantan, hace entre 5 a 3 millones de años, el río Amazonas nace. Antes no existía río Amazonas. Y el río Amazonas empezó a moverse, se creó y empezó a moverse hacia Brasil, como tenemos hoy en día. Así que, en resumen, este calentamiento global ha sido la constante en los pasados 130 millones de años y las plantas del trópico lo han manejado muy bien. Sin embargo, cuando usted hace un experimento hoy en día y coge una planta tropical, la pone en un herbario y aumenta la temperatura, usted ve que muchas cosas malas le pasan a las plantas. La fotosíntesis se reduce, los daños por el exceso de luz aumentan, las hojas empiezan a tener mucho estrés, muchas cosas malas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en el pasado hayamos visto que la temperatura sube 5, 10 grados Celsius y las plantas producen más especies, y usted hace un experimento hoy en día y sube la temperatura a un par de grados y las plantas les va muy mal? Yo creo que la respuesta está en que en los tiempos pasados hemos tenido concentraciones de CO2 muy altas y también hemos tenido muchas altas tasas de lluvia. Nosotros podemos estimar qué tanto llueve en un sitio usando fósiles de plantas. Como ven aquí en este gráfico de X contra Y, en el gráfico X tenemos cuánto llueve en un sitio y en el gráfico, en el eje Y, tenemos qué tan grande es una hoja. Y como ven, entre más llueve, las hojas tienden a ser más grandes. Así que nosotros podemos coger una hoja fósil, como el que está a la izquierda, que viene del Cerrejón, y midiendo el área podemos estimar cuánto llovía en un sitio en particular. Y hemos estimado que durante estos calentamientos globales, como el Paleoceno, la lluvia era de 3.4 metros, que es extremadamente alta. Si usted mira la lluvia durante el Cretácico, durante la época de los dinosaurios, que es representada aquí en esta banda gris, la lluvia es mucho más alta de lo que es hoy, que en este gráfico es representado por la línea negra punteada. Siempre ha habido mucha más precipitación en términos generales en el trópico durante calentamientos globales. Ahora, si miramos el CO2, la concentración de CO2 en la atmósfera de los últimos 600 millones de años, como ven, la mayor parte del tiempo el planeta ha tenido concentraciones de CO2 muchísimo más altas de lo que tenemos hoy en día. En promedio, más de 1000 partes por millón. Y hoy en día tenemos 320 partes por millón. Y antes de la revolución industrial teníamos como 270. Como ven aquí, solo hemos tenido 2 intervalos breves en la historia del planeta Tierra donde el CO2 ha tenido niveles tan bajos como los que tenemos hoy en día. El primer evento fue hace 300 millones de años en el Carbonífero, donde por un espacio de 20, 30 millones de años el CO2 bajó muchísimo. Y el segundo ha sido en los últimos 10 a 15 millones de años que está pasando hoy en día. Ahora, ¿qué le pasa a las plantas cuando tienen mucho CO2? Nuevamente, este es un gráfico donde tenemos la temperatura en el eje X
Y en el eje Y, la fotosíntesis, qué tanta alimento hace una planta. Y estos son experimentos en herbarios. Y en el gráfico de abajo, que dice normal CO2, es una planta a niveles normales de CO2. Y arriba es una planta, cómo responde una planta con altos niveles de CO2. Y como ven, en la medida que usted aumenta el CO2, la planta puede sobrevivir a temperaturas más altas. O sea, cuando tiene un nivel de CO2 similar al de hoy, la temperatura, su óptimo de productividad es como a 26 grados Celsius. Pero si usted aumenta el CO2, el óptimo de productividad se mueve a 33 a 34 grados Celsius. Es decir, que gracias al CO2, estas plantas pueden vivir mucho mejor a temperaturas muy altas. Y no solo eso, sino que la precipitación también ayuda bastante. Entre más precipitación, las plantas pueden vivir a temperaturas mucho más altas, con CO2 más altos. Así que en resumen, el calentamiento global ha sido la regla y no la excepción durante los últimos 120 millones de años, y las plantas del trópico la han pasado muy bien. La mayoría de las plantas que son abundantes hoy en sitios como Colombia evolucionaron durante tiempos de calentamiento global, con temperaturas inclusive hasta 10 grados más calientes de lo que tenemos hoy. Y simplemente los bosques tropicales de hoy en día, eso es lo que nos muestra el registro fósil, los bosques tropicales de hoy en día no están en lugares más calientes porque la tierra hoy en día es muy fría. No hay sitios en el trópico que sean muy calientes. Así que lo que nos muestra el registro fósil es que cuando hay un calentamiento global, hay un aumento de la biodiversidad en escalas de tiempo muy cortas y en escalas de tiempo muy largas. Y cuando vemos un enfriamiento global, hay una gran pérdida de diversidad. Y que probablemente este patrón está condicionado a que tengamos altas tasas de concentración de CO2 y altas tasas de precipitación durante calentamientos globales. Y esta puede ser probablemente la única forma en que los bosques tropicales podrán sobrevivir el calentamiento global que tenemos hoy en día. Pero surgen muchas más preguntas acerca de eso. La primera es si realmente las plantas tropicales están preadaptadas a vivir en condiciones cálidas, que no nos tengamos que preocupar por el calentamiento global, porque realmente las plantas hoy en día tienen los genes necesarios para soportar calentamientos altos. También, ¿qué relación hay entre un aumento en la temperatura y un aumento en el número de especies? Eso todavía no es muy claro. ¿Por qué los genes empiezan a dividirse más cuando la temperatura es más alta? ¿Cuál es el mecanismo? Y finalmente, realmente el problema básico, yo creo, con el calentamiento global es qué le pasa a la precipitación. Porque realmente hoy en día, a pesar de que la temperatura está aumentando, como ha habido tantas talas de bosques, muchos sitios se están volviendo más secos de lo que deberían ser. Cuando usted remueve de un bosque, de un área tropical, usted remueve el bosque, la precipitación baja mucho. Y yo creo que basado en lo que nos muestra el registro fósil, las plantas tropicales no podrán resistir este aumento de la temperatura y el aumento en el CO2 sin que la precipitación aumente sustancialmente. Pero también nos muestra que también hay que perderle un poco el miedo al calentamiento global, porque la mayor parte de las plantas y animales que tenemos hoy en día han evolucionado por mucho tiempo durante calentamientos globales en el pasado de la Tierra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Siempre es un placer escuchar a un experto en este evento de ciencia en bicicleta que tanto nos complace. Seguramente los temas que has tocado deben causar innumerables inquietudes entre nuestro público, de manera que vamos a permitir, con tu venia, algunas preguntas. Y veo que Jorge Iván allí se abalanza sobre el micrófono para hacer su primera pregunta. Bueno, la pregunta obligada es ¿por qué tan grandes? Es decir, si hay una correlación entre de pronto
la abundancia y la prosperidad de las plantas en estos lugares y la disponibilidad de alimento y la posibilidad para que estos animales crecieran hasta alcanzar tamaños como estos. La pregunta sería mejor es ¿por qué hoy no tenemos cosas grandes? Yo creo que la respuesta es porque el planeta es muy frío. Ya un animal como Titanoboa simplemente no podría sobrevivir en el trópico hoy porque debido a su volumen corporal sería imposible que pudiera vivir. Su metabolismo pararía porque usted necesita una temperatura de unos 4 grados más alta para que este tipo de animales vivan. Lo mismo con las tortugas, lo mismo con los cocodrilos, con animales que dependen de la temperatura externa. Así que hoy en día no tenemos cosas grandes porque el planeta está inusualmente frío. Pero lo estándar en el pasado ha sido tener cosas grandes. Si ustedes miran, van en el tiempo no solo al Paleoceno, sino por ejemplo al Mioceno, hace 15 millones de años. En los bosques del Amazonas vivía un cocodrilo que se llamaba Purusaurus. Y este Purusaurus iba como desde el fondo del escenario hasta por acá. Cocodrilo increíblemente grande que hoy en día no está. Si usted iba, por ejemplo, hace 20 millones de años a la cuenca, a Falcón, en el occidente de Venezuela, había una tortuga que midía unos 2,5 metros y hoy en día no está, porque el planeta hoy es demasiado frío para mantener estos animales tan grandes. O sea, que lo estándar del planeta ha sido tener cosas gigantescas, pero hoy no están porque el planeta es muy frío. Bueno, yo tengo una pregunta y está claro que hay una relación de aumento en la temperatura, en la biodiversidad, que el CO2 contribuye a ese incremento también, y que hay una variable llamada precipitación que también estimula esa proliferación de biodiversidad. La pregunta sería, en las condiciones actuales podemos decir que, bueno, no le tengamos miedo al cambio climático y al incremento que se pueda estar generando de temperatura, pero hay una variable inusual con respecto al pasado, y es que en el pasado esa biodiversidad podía crecer exponencialmente en función de un ciclo natural, y hoy hay una presión más fuerte sobre esa biodiversidad creada por el hombre, pues en tala de bosques y en ese tipo de predación. Entonces, en un escenario en donde hay un incremento de temperatura, hay un crecimiento en el CO2, pero hay digámoslo así, una presión antrópica, pues humana, hacia esa biodiversidad. ¿Cuál podría ser una hipótesis de entonces de ese destino, de ese incremento de la temperatura? Bueno, ahí yo diría la respuesta en 2 segmentos. La primera es que la mayoría de bosques, al menos en el trópico, por ejemplo en los Andes, ya no existe, fue talado. Ya usted mira, todos los bosques en los Andes ya no queda prácticamente nada, muy poquitico. Sé que no hay mucho de qué preocuparse porque es que ya no hay bosque. Lo único que quedan son pinos que trajeron de Canadá y eucaliptos que trajeron de Australia. Y siempre la presión ha sido de tala de bosque. Realmente el cambio que puede producir 1 grado Celsius es irrelevante comparado a la tasa que cortamos bosques. Así que yo no me preocuparía mucho del cambio climático porque el problema real es la pérdida de bosques por tala. Ahora, si usted va, por ejemplo, hay zonas extensas de bosque que están protegidas, como el Chocó o el centro del Amazonas, la pregunta cambia un poco, porque imaginemos que la sociedad humana decide, bueno, no es bueno cortar todos los bosques del planeta, y decidimos conservar el Chocó y el centro del Amazonas. Yo creo que ahí los cambios climáticos no van a ser tan importantes como que van a dañar la diversidad, porque la precipitación de esas áreas no ha variado, en algunos sitios está incrementando, y desde que usted mantenga una cohesividad vegetal, buenas áreas de bosque que se puedan y que estén interconectadas las unas a las otras, yo no vería ningún problema. Pero obviamente el problema real del calentamiento global es el ascenso del mar, que ese sí no tiene nada que ver con las plantas, y ese sí va a pasar, queramos o no queramos, en los próximos 2 o 3 siglos. El nivel del mar va a subir. Me llama la atención
a lo que nos mostraste en tu presentación. Nos mostraste la composición global de la flora en La Guajira hace unos 130 millones de años, con netales, huelhuichas y otras gimnospermas. Y también nos mostraste la planta con flor más antigua de la que se tiene reporte, que está en China. Ahora bien, la China para el momento en el tiempo en el que existía el mar de Tetis que nos mencionaste, estaba en la Eurasia, mientras que el Cerrejón y la Guajira para esa época estaban en Gondwana. ¿Acaso este patrón en el registro fósil nos sugiere que el origen y la radiación de las angiospermas son dos eventos diferentes y que el primero, por tanto, precedió la separación de los continentes y el segundo después se dio en el Cretácico? ¿Qué se sabe respecto de estos dos eventos? Muchas gracias. Y el origen de las angiospermas es aún un misterio. Y básicamente porque la información que tenemos del trópico es prácticamente nula. Ya casi no hay ningún sitio del trópico de esa edad que haya sido estudiado. El único sitio es un sitio en Brasil que se llama Santana, que queda cerca al delta del Amazonas, y el otro sitio es este valle de San Félix, al sur de Aguadas, en Caldas. De resto no sabemos prácticamente nada. Aquí hay varios estudiantes que están trabajando ese problema, como Paula Mejía en la Universidad de Florida, que está mirando el registro de polen de esa época, del trópico, para ver si estas angiospermas aparecen antes que estos registros que tenemos en la China y en Norteamérica de angiospermas, de las primeras angiospermas. Así que yo espero responder su pregunta en unos 4 o 5 años, pero ahora no sabemos realmente. En el tiempo de la Titanova, la composición atmosférica era muy diferente a la de ahora. ¿Y habrá alguna relación con el tamaño de los animales en ese tiempo respecto a la composición atmosférica? Bueno, los niveles de CO2 durante la época de Titanova estaban alrededor de 600 partes por millón. Recuerden que hoy en día estamos a 320, casi el doble. Pero como siempre hay una correlación entre temperatura y CO2, entre más aumenta el CO2, la temperatura aumenta más por el efecto invernadero. Realmente es muy difícil separar el efecto del CO2 y el efecto de la temperatura. Así que yo esperaría que el CO2 afecta el tamaño de la Titanova a través de la temperatura, pero no creo que en su metabolismo tener más concentraciones de CO2 en la atmósfera haga mucha diferencia, pero todavía no sabemos mucho al respecto, así que podría ser. Los niveles de oxígeno eran muy parecidos a los que tenemos hoy en día. Realmente cuando usted ve un oxígeno mucho más alto, es hace unos 450 millones de años en el Carbonífero. Pero el nivel del Paleoceno era mucho similar al que tenemos hoy en día. Profesor, dos inquietudes. La primera, cuando hablamos de un fósil, estamos hablando de un animal que ya no existe. Pero escuchamos a veces que alguien se refiere a un animal como el fósil viviente. ¿Esto es simplemente prestar una palabra pues como de una etapa de la ciencia, o simplemente nos podemos referir a un fósil con un animal que existe? Esa es la primera inquietud. Y la segunda, la estrategia de que las hojas sean muy grandes en regiones que hay mucha precipitación, ¿es una estrategia de que para poder captar el agua, o es una estrategia de evadir, digamos, la parte climática? Okay, la primera, esto de los fósiles vivientes, es cuando usted encuentra un fósil que aún está viviendo. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, el celacanto, que es este pez que primero se encontró como fósil, se conocía como fósil en muchos sitios del mundo, y un pescador en Sudáfrica encontró un celacanto vivo. Y a eso le llamamos fósil viviente. En plantas, por ejemplo, hay una planta que se llama ginkgo, que es muy común en las tiendas naturistas, que el registro fósil se va a muchos millones de años y es básicamente la misma planta que tenemos hoy en día. Hay otra planta, por ejemplo, que se llama metasequoia, que se conocía solo como fósil y hace unos 10 años se encontró en un templo budista en la China. Estos budistas habían sembrado este metasequoia porque en la China también el bosque natural queda como el 2 o 3%, pero estos monjes habían
cultivado esta metasecuoya y lo encontraron vivo, ¿no? A eso llamamos un fósil viviente. Y sobre la segunda pregunta, ¿por qué cuando llueve más el área de la hoja aumenta? Es porque usted puede tener mucha más área de fotosíntesis sin perder mucha agua. La forma en que la fotosíntesis opera es que una hoja está llena de unos huequitos que se llaman estómatas. De resto, la hoja está cubierta por una capa que se llama cutícula, que aísla completamente la hoja de su mundo externo. Y para hacer fotosíntesis, usted necesita oxígeno y necesita luz. Pero al mismo tiempo, para capturar el oxígeno, usted tiene que abrir los huequitos. Pero cuando abre los huequitos, el agua que está dentro de la hoja se evapora. Así que si está muy caliente la temperatura, la planta no puede abrir mucho los huequitos porque se moriría. Pero si hay exceso de agua, usted podría tener muchos huequitos y hacer fotosíntesis más efectivamente. Y una de las razones que se ha abocado para eso es que entonces el área de la hoja se vuelve más grande porque usted puede hacer más fotosíntesis por unidad de área. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener con nosotros y a ustedes muchas gracias.